La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional criminalizar el aborto. Por ello, eliminó del Código Penal Federal los artículos que castigaban a quienes lo practicaran, tanto mujeres y personas gestantes como el personal médico y de enfermería. Esto significa que los centros de salud del IMSS, del ISSSTE, de Pemex y públicos en general deben prestar este servicio y hacerlo de forma gratuita. Esto es importante porque, aunque la interrupción legal del embarazo está despenalizada en 12 estados, algunas médicas y médicos se negaban a hacerlo argumentando que el IMSS, ISSSTE y demás centros antes mencionados responden a la federación y no a las leyes locales. Aunque en teoría esto protegería de detenciones y encarcelamientos por aborto a todas las personas, lo cierto es que muchas veces la acusación se hace por otro delito, por ejemplo, el infanticidio, o se persigue por el fuero local, es decir, usando los códigos estatales que aún lo prohíben. ¿Qué significa esta decisión de la Corte? ¿Por qué las ministras y ministros hicieron este veredicto distinto a los anteriores? ¿Cómo toca esto a las mujeres y personas gestantes? ¿Qué camino falta por recorrer? De esto va hoy nuestra polémica en redes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarle. Yo soy Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a otra emisión de Hashtag Polémica en Redes. Para hablar respecto al hashtag despenalización aborto, escogimos esa palabra con mucho cuidado, invitamos como siempre a un panel de mujeres expertas. Muchísimas gracias a Ana Francis Moore, nuestra dipuchula, diputada en el Congreso de la Ciudad de México. Gracias por estar acá. Gracias, encantada. Bienvenida. Cristina Santana también es coordinadora nacional de Redefine del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida también. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y la parte legal a distancia, Carla Escofía, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Muchísimas gracias, Carla, también por acompañarnos. Hola Luisa, muy buenas noches. Como la regia yucateca, ¿no? Ya no sé bien cómo saludarte, pero ya famosa también en diferentes geografías. Muchas gracias, Carla. Pues si les parece, porque creo que ha habido mucha confusión en todo lo que hemos visto, quisiera empezar con un tuit de Samantha Escárcega que dice lo siguiente: solo para aclarar, el aborto no se legalizó, se despenalizó. Es decir, las mujeres en México ya no irán presas por abortar. La legalización implica que el Estado brinde condiciones legales y médicas para llevarlo a cabo. Entonces, si les parece, empezamos con eso y si quieres empezamos contigo, Carla. La diferencia entre despenalizar y legalizar y también el tema de ir presas, porque entiendo que de hecho no hay presas federales por aborto. Entonces, como que ahí primero celebramos, luego vimos estos tweets, que digamos, ¿dónde estamos paradas? ¿Y cuál es primero esa diferencia, despenalizar y legalizar? No, a ver, de entrada la sentencia es histórica y es una muy buena noticia. Lo que pasa es que a veces cuesta un poquito entender la parte técnica de qué es lo que alegra de la noticia. Ajá. Efectivamente, no se despenalizó en todo el país porque México es un sistema federal. El Código Penal Federal se utiliza en algunos casos y los códigos penales locales se utilizan en otros casos. No hay una jerarquía, no es que el Código Penal Federal sea superior a los locales, al de tu estado, sino que simplemente se complementan porque son para casos distintos, ¿no? Entonces, efectivamente, una situación de penalización, digamos, de persecución aplicado al Código Penal Federal es complicado, pero es un gran avance porque de entrada lo que hace esta sentencia es que ordena al IMSS a otorgar este servicio a cualquier persona que necesite la interrupción legal del embarazo. Eso ya es un gran avance. Por otro lado, ordena la despenalización del aborto, es decir, ordena al Congreso Federal que lo elimine del Código Penal Federal. Pero ojo, si en tu estado sigue siendo un delito, pues sigue siendo, la sentencia no toca aún al código de tu estado. Sin embargo, lo que sí abre la puerta es que cualquier persona puede presentar un amparo para que, digamos, le pongan una burbujita jurídica, que eso es el amparo contra leyes, ¿no? Cuando tú le pides a un juez que te ponga una burbuja para que esa ley que consideras inconstitucional ya no te la puedan aplicar, ya no te entre a molestar. Entonces, abre esa posibilidad de que mujeres puedan presentar un amparo. Y de hecho, es importante señalar que la organización GIRE tiene otros amparos en puerta. De hecho, de esta estrategia, el amparo que vimos de Aguascalientes hace poquito es parte de esta misma pues ola de amparos que empezaron a impulsar con esta misma lógica y que pues vamos a estar escuchando noticias de otros estados, pero que sepan que sí se puede presentar un amparo. No es que ya esté despenalizado en todo el país,
pero sí es una sentencia que es un punto de quiebre. Lo que vamos a ver ahorita es un cambio histórico en tema de la legislación en materia de interrupción legal del embarazo, pero también en el acceso a derechos a través del amparo, porque los alcances de esta sentencia sí son históricas. O sea, le ordena al Congreso modificar una norma por inconstitucional. Déjame, me detengo en esto que dices del Congreso y también en el asunto de la atención en el IMSS, el ISSSTE, los hospitales de Pemex, digamos, los entes públicos en general, porque había mucho nerviosismo. Hay que recordar que estamos en un momento de transición, de centralización, digamos, de los servicios de salud con la creación del IMSS Bienestar. Entonces, de repente, en lugares como la Ciudad de México, que es uno de los 12 estados o entidades que ya tenemos despenalizado el aborto, decíamos, bueno, ¿y ahora? Si van a responder al orden federal. No lo tenemos despenalizado. Lo tenemos legalizado hasta las 12 semanas, 6 días. Pero justo no lo tenemos despenalizado. Sigue estando en el Código Penal. Y es una de las tareas pendientes en la Ciudad de México. Sacarlo del Código Penal, de donde nunca debió haber estado, porque nunca debió haber sido considerado un delito. Es un asunto de salud pública. Pero eso es importante. O sea, justo por eso también esta sentencia tiene sus alcances. Porque pues las mujeres que están en la cárcel es por los códigos penales locales. Ajá. ¿No? Y ahí es donde está la jiribilla. Es decir, está buena la sentencia de la Corte, está bueno sacar el aborto del Código Penal Federal. Simbólicamente me parece muy poderoso, aunque en la realidad no cambia mucho. Y es interesante ver cómo le avientan la bolita a los hospitales federales, ¿no? En un momento complejo para la salud federal. Ajá. Es decir, nada más un poco para ver como lo político que hay detrás. Aunque yo también lo celebro, ¿no? A ver, este tema de ordenar al Congreso, porque justo me decías antes de entrar al aire, Cristina, que el Congreso es quien ha fallado más, digamos, en esta discusión pro derechos de las mujeres. Y también, perdón, este asunto del fuero federal y local, creo que, digamos, aunque lo hablamos todo el tiempo, no está del todo claro siempre. ¿Por qué a veces se persigue vía local? ¿Por qué a veces vía federal? Y como cuántas mujeres, si es que tenemos el registro, hay presas en procesos locales por el delito de aborto o equivalentes, porque a veces se llama infanticidio, a veces se llama homicidio. Sí, o sea, en teoría ya no tendría que haber ninguna mujer ni persona con capacidad de gestar en prisión. Nunca se debió haber criminalizado esto. Como platicábamos, ha habido como mucho esfuerzo y mucha expectativa de que la despenalización se haga a través como de los diferentes congresos y se ha estado haciendo mucho esfuerzo en los últimos años. Desde la Marea Verde sí hemos visto un gran avance de despenalización, porque antes la de la Ciudad de México, que era hasta solo las 12 semanas, a partir de ahí es cierto que también está penado. Pero dentro de esas 2 semanas los servicios de salud han sido muy claros y han brindado todo para que se facilite la atención. Hay todavía muchas áreas de oportunidad, pero o sea, estamos celebrando muchísimo. Del 2007 hasta el 2018 fue cuando se logró Oaxaca, y de 2018 para acá la Marea Verde aceleró todo al grado de que hoy ya son 12 estados los que están despenalizados. Ahora con esta sentencia de la Corte se está exigiendo para que el federal estados, ¿no? Se logre, y también que el resto de estados, porque en realidad es lo que estamos esperando, que todos los estados, que todos los congresos quiten el aborto del Código Penal. Y que ahorita en la sentencia de la Corte hay algo muy clave también, porque se penalizaba a las mujeres, pero también a personal médico y de salud que proveían estos servicios. Y la Corte ahorita está hablando también que es discriminación para ellas y ellos estas sentencias, porque no puedes estar quitando de la práctica a todo este personal experto que quiere apoyar a las personas que requieren este servicio. Entonces, este es también como un argumento que está trayendo la Corte y que es muy interesante. Y que definitivamente ahorita es un momento complejo para el sistema de salud con la transición al INSABI, ahora IMSS Bienestar, y que nos han reportado también muchísimas complicaciones en todos los estados, incluso donde ya está despenalizado, dificultades de acceso a medicamentos, de abasto, a veces por firmas de contratos, a veces por contrataciones de personal. Las colectivas locales, que son realmente quienes día a día luchan por este acceso, lo tienen bien documentado. Y también como han buscado como datos de acceso real a través de los servicios,
pero las personas siguen buscando a las colectivas locales porque en ellas son quienes ven más confianza y como por esto, ¿no? Pero es muy importante esta sentencia y nosotras sí la celebramos. Estamos esperando también ver el engrose completo, como todos los detalles, porque ahorita solo han sacado un comunicado de prensa a la Corte. Entonces necesitamos ver toda la información para ver cómo queda, pero definitivamente se anuncia que tienen hasta este año para sacar el aborto del Código Penal Federal y pues es algo que tiene que suceder, ¿no? Y va a suceder porque decías justo que el Poder Legislativo es, digamos, quien ha tenido más dificultades cumpliendo con... Yo diferiría de eso. A mí me parece que los poderes legislativos locales son quienes han fallado más que el Poder Legislativo Federal. Es decir, si bien es cierto que ahora con este mandato lo van a sacar del Código Penal federal, eso no necesariamente lo legaliza. Es decir, eso no necesariamente va a hacer que parejo en todo el país, porque todavía los estados se agarran de sus códigos penales locales. Entonces, ahí hay una trampa interesante, pues, ¿no? Y además, el costo político sí lo va a pagar el Congreso Federal y la Corte. Me queda claro que la Corte también se echa un tiro con los grupos conservadores, pues, porque ahí es donde más les duele y donde están muy enojados. Pero el Congreso Federal, alias la mayoría de Morena, ¿no? Es quien va a tener que cargar, porque el PAN se va a oponer tranquilamente, a ver qué hace Movimiento Ciudadano, ¿no? A ver si aquí sí. PRD seguramente se tendría que sumar, yo digo, a la aprobación. ¿Se puede oponer? O sea, ya, digamos, no pueden desacatar lo que dice la Corte, ¿correcto? Me parece que sí pueden y luego se meten en otras broncas del tamaño del mundo. Pero esa va a ser una pelea interesante y en dado caso el costo político lo va a pagar la mayoría de Morena en el Congreso Federal para sacar el aborto del Código Penal que está, del Código Penal que está padre, pero que en la práctica de inmediato va a servir para muy poco. Creo que va a servir para mucho, para los amparos, etcétera, e ir empujando los locales. Pero quienes realmente están fallando son los congresos locales, incluidos los que tienen mayoría de Morena. Sí, sí. ¿No? Entiendo. Carla, tenemos 5 minutitos. Preguntarte por este momento de la Corte. ¿Por qué sucedió ahorita? ¿Por qué sucede ahorita? Porque llegaron los amparos que se presentaron. La Corte no toma casos, no decide casos, no dice hoy vamos a hablar de este tema, sino son los casos que le mandamos las personas que litigamos, ¿no? Que solicitamos que sea traído, o sea, es decir, que la Suprema lo tome. Y en esa lógica, pues, ha sido un timing. Y obviamente cuando un caso llega a la Suprema Corte, no lo sesionan de golpe. Normalmente es como un año que se queda trabajando el proyecto de sentencia, que eso también es importante aclarar. Muchas personas vieron que circulaba una sentencia, entre comillas, es el proyecto de sentencia, es decir, era el primer borrador que se discutió, pero que en sesión se acordó hacer cambios muy importantes a él. Y justo, como se mencionaba, pues hay que esperar al engrose. Ahora, yo creo que la relevancia de esta sentencia de la Suprema Corte no es solo el tema de despenalizar en el Código Penal Federal y la posibilidad de amparos, sino el acceso que sí da ante los servicios de salud del IMSS. Allá la cosa va a ser cómo va a chocar el sistema estatal con el federal por lo siguiente. ¿Qué pasa si una persona acude, recibe, por ejemplo, pastillas en el IMSS y luego las ingiere en otro lado, ¿no? Si allá pudiera haber un riesgo de persecución penal, yo creo que sí. Y justo por eso es importante no quitar el dedo en el renglón sobre la despenalización estado por estado. Yo creo que también es importante que colectivas, organizaciones, pues se unan a estrategias para poder atender estos casos dependiendo de la situación de cada estado. Es verdad que prácticamente en ningún estado del país está 100% penalizado el aborto. Hay excepciones de responsabilidad penal, es decir, casos en los que no se te aplica la sanción, por así decirlo, unos más que otros, pero es un hecho que es importante esta despenalización. Y nada más volviendo a la pregunta inicial, una cosa es despenalizar, efectivamente, que ya no se te castigue por una conducta, y otra cosa es que hay un marco legal que lo garantice, que permita el acceso como parte del sistema de salud. Lo que hizo ahorita la Corte fue despenalizar del Código Penal Federal, pero de alguna manera no legalizarlo, porque no hizo, digamos, una modificación legal, pero sí ordenar que se garantice el acceso a través del Servicio de Salud Federal. Reportaban algunas mujeres, por ejemplo, aquí en la capital del país, donde está legalizado, ya no me voy a equivocar,
que justo tenían problemas en lugares públicos que respondían al orden federal por esto, ¿no? Digamos que ese problema se resuelve con esto. Preguntarles por otro que también a veces nos encontramos como periodistas, que es la cláusula de conciencia. Si yo soy personal médico que labora en el IMSS, el ISSSTE, Pemex, ¿eso ya no? No, eso no se puede. ¿O nunca existió? No ha existido. Pero que incluso hablando de la Corte, esta no es la única resolución favorable que hace en este tema. También en el 2021 hizo 2 resoluciones. Bueno, ahí fue cuando estipuló la despenalización de Coahuila, se habló del derecho del aborto como un derecho humano y que era inconstitucional criminalizarlo. Ya lo estaba diciendo desde antes la Corte, pero también emitió sentencias para aclarar que no se puede proteger la vida desde la concepción. O sea, que esto es como un concepto falaz y que los estados no tienen como esa atribución, y hay una sentencia de la Corte también como respecto a ese tema. O sea, entiendo que el tema es todas y todos tenemos derecho a la salud reproductiva, eso está protegido, digamos, máximamente, y por ello, a partir de Coahuila, este camino legal que nos decía Carla, hasta llegar aquí, ¿correcto? Sí. Ok. Déjenme ir, porque a ver, adelante, perdón. Tenemos un minutito antes del corte, si quieres cerramos contigo. Perdón. Sí, yo solo quería aclarar que realmente creo que todo el proceso de precedentes que llevaron a este camino empezaron desde una sentencia en el año 2000 de la Suprema Corte, que poquito a poquito, de manera muy tenue, fue abriendo este camino, pero me queda claro que esta sentencia junto a la de Aguascalientes son parteaguas. Ok, déjenme ir con eso a una pausa y si les parece seguimos comentando después de estos minutitos. Ya sabe que si usted nos está viendo nos puede hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios a @canal14mx. Particularmente con el hashtag despenalización aborto le respondemos el día de hoy, así que volvemos. Luisa Guerrero y quiero invitarles a nuestra próxima cita en Consulta Directa, donde conversaremos sobre infarto. Envíanos todas tus dudas a nuestras redes sociales en @canal14mx y a nuestra línea directa de WhatsApp 5540 29 72 87. Te espero el próximo martes a las 11:30 de la mañana por Canal 14. Tus medios públicos, donde sea y cuando quieras. Encuentra tus contenidos favoritos en nuestra plataforma o descarga la app. MX Plus. A partir de las 22 horas, en nuestro bloque de Cinema 14, conmemoramos los 50 años del golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende. Allende era el único jefe de Estado marxista que había llegado al poder mediante una votación democrática. Simbolizaba una manera distinta de hacer política. Recordar ese 11 de septiembre de 1973 para mí es una pesadilla. Por Canal 14. Para mí fue un trabajo más. Yo no hice nada malo como para avergonzarme. Supe que en realidad no trabajó para la Fuerza Aérea como siempre me habían contado, sino que fue parte de la DINA, la policía secreta de la dictadura de Pinochet. Todas las familias tienen al menos un secreto, y la mía no es la excepción. Programación especial, Chile en nuestra mirada, El Pacto de Adriana, martes, 16:20 horas. Gracias otra vez por su sintonía en la señal de Canal 14. Seguimos hablando sobre despenalización del aborto. Rapidísimo, solo para cerrar esa arista de este tema también que abrimos en el bloque pasado, hablábamos de los amparos y que esa puede ser una vía para mujeres que vivan en estados, mujeres y personas gestantes, donde todavía no se despenaliza o legaliza el aborto. Es decir, yo si vivo en un estado donde está penado, puedo decirle a Jire, quiero acogerme a este amparo y digamos a partir de ahí, o cuál sería el procedimiento, digamos, más bien, esa es la pregunta correcta. Sí, o sea, ¿cómo a mí me sirve ese amparo si yo vivo en un estado donde no es legal? Pues porque puedes decir, la Suprema Corte ya dijo que no debería de estar en el Código Penal. Ajá, pero entonces yo tengo que presentar un amparo para mí.
Me parece que sí. Pero... Ajá. Abogada. Ah, no, perdón. Por favor, por favor, abogada, ilumínanos. Sí, nos quedamos... Ajá. Sí, no, pero es que como mencionan amparo, yo inmediatamente ya meto mi cuchara, pero no, a ver, efectivamente cualquier persona puede presentar un amparo. ¿Cuál es el problema acá? Hay dos. ¿Quién puede pagar un amparo? Okay. Dos, ¿quién puede? Hay muchas que no van a saber que pueden hacerlo, ¿no? Que pueden presentar el amparo. Aunque sea una noticia súper sonada en medios, pues hay gente que no se entera. Y el otro punto es el hecho de que muchas veces, no quiero caer en detalles muy técnicos acá, pero en términos generales, muchas veces los juzgados para darte un amparo te exigen que ya haya una aplicación de la norma, es decir, que ya estés en riesgo de quedar en la cárcel, que ya empiece un procedimiento de investigación de la fiscalía o un juicio. ¿Esto qué quiere decir? Es una cuestión técnica a veces del amparo que te piden que la afectación ya sea actual, que no sea potencial. Yo creo que se puede vencer argumentativamente, pero bueno, insisto, no quiero caer en muchos detalles técnicos, pero es probable que una persona que intente presentar un amparo se enfrente ante esta situación, ante un juzgado que le diga, no, es que esa es una situación hipotética a futuro, no ha pasado, no hay un acto de aplicación como se le conoce, no te están ahorita persiguiendo por este delito. Y eso quiere decir que hasta que no estés en un problema, no puedes presentar un amparo. Y en términos generales, yo también pongo esa reflexión. El amparo creo que con sus luces y sombras ha sido un instrumento que permite garantizar muchos derechos. Lo hemos visto en varias luchas, desde pueblos indígenas hasta temas de matrimonio igualitario, libertad de expresión, etcétera. Pero nunca es algo positivo que alguien presente un amparo. O sea, porque muchas veces como que también se va, pero se puede presentar un amparo como un alivio cuando dices, oye, pero qué necesidad de llevar un juicio y pagarlo además, algo que tengas la oportunidad de que alguien te acompañe gratuitamente, para que se me cumpla algo que está ya en la Constitución, que ya lo dijo la Corte, que no debería ser una discusión. Entonces esas reflexiones, pero sí, efectivamente cualquiera podría, o sea, quien pueda pagarlo, que tenga la información, etcétera, pero sí, está esa posibilidad. Ok, entonces déjenme seguir recapitulando paso a paso para que quede muy claro. Esta sentencia de la Corte hace que cualquier persona en cualquier hospital, centro de salud, equivalentes públicos en cualquier estado... Federales, claro. ISSSTE, IMSS, Pemex, pueda, digamos, acceder a la interrupción legal del embarazo. Mientras suceda ahí, estamos sin peligro. Ya ponías, casos hipotéticos que habrá que revisar uno por uno, pero digamos hasta ahí el tema de acceso es, mientras sea un hospital federal, que ahora serán todos, por justo el IMSS Bienestar, ¿no? O al menos es el proyecto a mediano o largo plazo, podrás acceder a ello. No te van a perseguir legalmente en 12 estados, en otros 20 todavía existe esa posibilidad, si salimos, digamos, de esos supuestos. Es que en realidad existe la posibilidad en todos lados. En la Ciudad de México hay más o menos, del 2018 para acá, si mal no recuerdo el número, unas 1000 carpetas de investigación levantadas, o sea, 1000 denuncias levantadas que no progresaron. Pero ¿Por qué? Porque salieron, porque digamos, llega el señor y dice, esta o... desgraciada... No, llega el señor y dice, esta abortó, y aquí dice que es un delito. Y entonces levantas la denuncia. Claro, ya después dices, no, mano, pero fueron a las 8 semanas, a las 9 semanas, no procede la denuncia. Pero denuncias hay. Esa es la otra que les iba a preguntar. Porque digamos que sí hay cláusulas o, no sé, especificidades en cada uno de los estados. Es decir, los tiempos justo, ¿no? Hay unos que son 12 semanas, otros que son menos. 13. Entiendo que... sí, te iba a preguntar si hay más. Sí, por ejemplo... ¿Cómo se homologa esto en los servicios de salud? O sea, ¿yo puedo llegar hasta qué semana en cualquier hospital del IMSS o del ISSSTE? A ver, o sea, es que por un lado, como platicamos, está todo el tema como penal y por otro lado está todo el tema de acceso. Entonces, ahorita, como las estrategias de despenalización va para que nadie pueda ser procesada por el delito de aborto ni otros delitos como relacionados. Y estos han sido como distintas estrategias. En Guerrero se quitó todo el capítulo de aborto, que en teoría tendríamos que estar yendo hacia allá porque con la sentencia del 2021 de la Corte, ellos no hablaban de 12 semanas. Las 12 semanas es una temporalidad que se puso como fines de incidencia política en la despenalización del 2007 y que se generó una narrativa social de que estaba a lo mejor no tan mal abortar antes de las 2, en ese plazo, ¿no? Y que después en la semana 13 algo extraordinario pasaba, que ahí ya no se podía, pero hasta la 12 sí. Y que en realidad con la sentencia del 2021 de la Corte cuestiona incluso eso y da como
no habla de hasta las 12 semanas. Entonces, a partir de ahí, Guerrero quitó todo el capítulo de aborto del Código Penal. Sinaloa tiene hasta las 13 semanas. O sea, nunca te pueden perseguir en Guerrero por aborto aunque tengas 38 semanas. Pues ya no está en el Código Penal. Okay. Entonces, bueno. Pero tampoco te lo practicarían. Es que eso es lo difícil, ¿no? De entender, digamos, esto que dices de separar la parte legal. Para el acceso está el lineamiento técnico de aborto de la Secretaría de Salud, que da líneas muy claras de cómo se debe brindar esta atención. ¿En qué semanas? Para cada semana, para cada etapa gestacional. Okay. Entonces, ahora, como que no hay que revolvernos tanto cuando hay lineamientos muy claros de la Secretaría de Salud. Y en el entendido de que siempre se ha podido abortar en cualquier semana, por ejemplo, por causales específicas. Es decir, los hospitales sí saben qué hacer para que una persona pueda abortar en cualquier semana. Porque si hay malformación, porque si está en peligro la vida de la madre, porque si es por violación, etcétera, no importa la semana, ¿me explico? Entonces, de que existen los protocolos, existen. Ahora, por voluntad, digamos, el aborto voluntario, en general, los números en la Ciudad de México es alrededor de la semana 8. Difícilmente se pasan de ahí. O sea, es como el tiempo suficiente para que la persona diga, ay, tome decisión y tome la decisión. Y eso es importante saberlo, porque justo a la hora que hablamos de despenalización, como que la banda empieza a imaginar quién sabe qué cosas, ¿no? Y no es así. Es decir, porque las mujeres no estamos idiotas, ¿no? Entonces sabemos tomar las decisiones. Te toma un poquito porque te agarra en curva, ¿no? Pero alrededor de las 8 semanas se ha visto que es, y es un procedimiento, bueno, que en la Ciudad de México ya es muy... Eso, está muy bien hecho, es muy fácil, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Entonces es importante como ver eso, pero es importante entender que por ciertas causales llevamos mucho tiempo pudiendo abortar en cualquier semana, porque si está en peligro tu vida, pues se tiene que poder. Claro. Porque, ¿me explico? En realidad se debería de poder por cualquier cosa, porque eso es lo que hemos estado peleando, pues, ¿no? Okay. Pero en términos, digamos, o sea, no es como que ahorita el IMSS va a decir, no manches, ¿de dónde saco el protocolo? No, ya lo saben hacer. Okay. Por todo esto, ¿no? Entonces, estos lineamientos técnicos, perdóname que te interrumpí, digamos, en cuanto a acceso al servicio de interrupción legal del embarazo, ¿esos siguen sin cambiar? ¿Ya estaban? Estos existen, están muy bien hechos en un documento precioso que hizo el Centro Nacional de Equidad de Género, que es el área de la Secretaría de Salud, que ve todos estos temas de reproducción, y que en realidad, o sea, lo que esperamos como después de que los otros 20 estados quiten el aborto de sus códigos penales, y no hablo de solo 2 semanas, sino que quiten el delito, es que también se acompañe de una estrategia de claridad en sus leyes de salud estatales, para que ya no haya confusiones, que tengan esa claridad y que también puedan tener sus propios protocolos, como ya sea ese mismo o si tienen alguna adecuación, que la hagan también, pero que todo el mundo tenga la tranquilidad de que no está penalizado. El acceso a los medicamentos, el personal capacitado y sensibilizado, porque si bien hay mucho personal que sabe hacerlo, a veces el propio estigma hace que se generen barreras del acceso. Y ha pasado en todos los estados donde ya se ha despenalizado, siguen habiendo muchísimas barreras para el acceso. Entonces tiene que ser como una estrategia integral, y eso quiere decir, nosotros vamos a luchar hasta el final, hasta que esté despenalizado en cada rincón de este país, pero también para que siga habiendo acceso y que sean las mejores condiciones con dignidad y con apego a los derechos humanos. Servicio. Exacto. Antes de entrar justo hacia lo ideal y a dónde deberíamos ir, quisiera que viéramos rapidísimo. La verdad escogí esta nota del Financiero, pero bueno, estaba en varios medios de comunicación. Es del 2021 y se llama Las víctimas de la prohibición del aborto, más de 200 mujeres presas en México. Rapidísimo, lo que dice es: asociaciones feministas han detectado a más de 200 mujeres detenidas en México por crímenes relacionados con el aborto, por lo que exigen liberarlas tras el fallo de la Suprema Corte que ya mencionaron todas. Las mujeres no están condenadas de forma oficial por aborto, sino por delitos como homicidio en razón de parentesco, infanticidio, filicidio y omisión de cuidados, según expuso la organización Las Libres. Preguntarles por este fallo y si tiene efectos, digamos, retroactivos o hacia atrás, para, por ejemplo, estas personas, o habría que ver lo que dicen de local y federal. Yo digo que diga la abogada. Abogada, otra vez. Te pasamos la bolita. Sí, pero se cortó un segundito la comunicación, pero a ver, en términos generales, lo que ocurre acá, que eso ya es un tema de materia penal, es
o sea, no constitucional, todo lo que hemos estado hablando es un poquito a nivel constitucional, pero en materia penal el problema es que, claro, cuando tienes ganas de molestar, por no decir otra palabra, pueden algunas fiscalías tratar de perseguir una conducta con otro delito, ¿no? Por ejemplo, justamente homicidio en grado de parentesco, ¿no? Y allá lo que había que rectificar es el tema de lo que entendemos por persona humana jurídicamente. Esa es una discusión que justamente en México la detonó principalmente el tema del aborto, porque no es como que legalmente siempre ha habido una construcción con claridad de quién es una persona o si la vida empieza desde la concepción. Todas esas son preguntas que se hicieron más recientemente con estos debates. Entonces sí hay que dejar en claro una cosa para entender por qué esta lógica de que se quiera perseguir por otros delitos, como puede ser el homicidio en grave parentesco, es porque, si bien, y eso hay que también recalcar, el producto de la concepción en México sí tiene una protección. Sí hay una protección al producto de la concepción, pero un estatus de persona ya nacida, persona humana, sino que tiene una protección simplemente pues, progresiva en lo que dependió de la etapa del desarrollo. Y en ese sentido no se puede considerar o equiparar a una persona en el sentido de un delito de homicidio. Sin embargo, esa es otra parte de la lucha y de las discusiones que hay que tener, porque no solo basta despenalizar, de hecho ni siquiera basta legalizar. Hay muchos lugares donde está legal el servicio de interrupción legal del embarazo y cuando llegan las personas a requerirlo se los dan, pero en condiciones de mucha violencia institucional, de mucha estigmatización, incluso hasta de condiciones que pueden ser equiparables a tortura, de estar haciendo violencia psicológica por haber tomado esa decisión. Entonces, me parece que también hay que entender que sí, es despenalizar, es legalizar, es, digamos, establecer estándares de quién es una persona, quién no es, pero al mismo tiempo pues va a haber una lucha que es más incómoda en la práctica. Y ya para cerrar también aclarar, porque luego la gente también se preocupa, esto que dijo la Corte para nada elimina el derecho de objeción de conciencia que siempre tienen los del personal médico. No, o sea, no es una cosa a la otra, sino que está contemplado. Es decir, si alguien llega a un hospital, insisto, por poner un ejemplo del IMSS, y hay un médico, médica, algún personal de enfermería que quiere objetar, simplemente tendría que hacerlo alguien más. Pues, es decir, se garantiza el derecho de la persona de cualquier forma a la interrupción legal del embarazo sin violar esa cláusula de conciencia, ¿correcto? La Suprema Corte ya dijo que de la Constitución se deriva el derecho a la objeción de conciencia, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y de otros derechos. O sea, la Corte ya dijo, sí hay ese derecho con protección constitucional. La cosa es que esté regulado, que esté legalizado en los estados. Y los estados tienen que establecer parámetros sobre el tema de la objeción de conciencia. Ya llegó un caso a la Suprema Corte sobre objeción de conciencia y la Corte declaró inconstitucional la norma, o sea, la legislación, no por la objeción de conciencia, sí, de hecho todos los ministros y ministras coincidieron en que hay que proteger el derecho a la objeción de conciencia, pero que estaba más regulado y que tenía que adecuarse a ciertos estándares. Pero sí, es un derecho que se tiene que regular en cada estado igual. Y que es muy importante que independientemente de esto se tiene que, o sea, sí o sí se tiene que brindar el acceso al servicio. Entonces, como decía, si no lo hace una persona, lo tiene que hacer otra. Y que también la norma oficial mexicana número 046, que es la que dicta cómo proceder en casos de violencia sexual, también esclarece que las instituciones completas no pueden ser objetoras de conciencia, que es algo que luego pasa y que entre nosotras sabemos realmente que acceder a abortos en el IMSS es muy difícil, mucho más difícil que en las clínicas de la Secretaría de Salud. Entonces, por eso estamos también contentas como por esta sentencia, porque está como abriendo como más camino a que esta institución, pues que es tan grande y con tantas clínicas en todo el país, pues pueda como prestar ese servicio. Y entonces tú llegas a tu consultorio, digamos, perdón, pero creo que como para tratar de ser lo más utilitarias posibles, tú llegas a tu consultorio en 2 minutitos y le dices a tu doctora, doctor de siempre, quiero practicar una interrupción legal del embarazo y te tiene que canalizar por una vía. Tendría que ser. Okay. Pues para casos de violencia sexual, que es ahorita la norma que yo mencionaba, puede ser en el consultorio de urgencias, o sea, en primera atención, donde sea, te tienen que brindar eso porque es un servicio de emergencias. Y la aspiración es a que después de todo esto tú puedas ir tranquilamente al IMSS y que te brinden este servicio como cualquier otro. Así es, que saques tu cita ya. Ok.
Nos quedan 2 minutitos, pero entonces no quiero dejar de preguntarles por el tema del retroactivo y también de la ley de amnistía, porque hay como cada vez, digamos, más herramientas, pero se siguen quedando en el tema cuando se persiguió federalmente, ¿correcto? Por lo local, es decir, justo con la amnistía que mandó el presidente, pues no sirvió de mucho justo porque las legislaciones locales pues no jalaron y los gobiernos locales no jalaron, ¿me explico? Y no son, es fuero diferente y entonces pues no jala. Okay. Por eso es decir, lo local es fundamental. Entonces digamos que es un avance simbólico, tanto esta ley de amnistía como este fallo, porque pone el tema sobre la mesa, porque, ¿no? Pues ni tan simbólico, es decir, en la estigma. práctica sí, pues, pero lo que creo que lo que estoy tratando de decir... En cuanto a lo legal, digo. Ajá, creo que lo que estoy tratando de decir es que no podemos dejar de comprender que los gobiernos locales son claves para el avance de nuestros derechos, pero claves. Déjenme ir a una nueva pausa con esto. Dejo la encuesta que le estamos haciendo en nuestra encuesta a través de YouTube, X, quienes le decimos Twitter todavía resistimos, Facebook o Instagram, que es la siguiente. ¿Crees que tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia todos los estados deberían despenalizar el aborto en sus leyes locales? A, sí, B, no, C, dependiendo del caso, o D, libre para opinar. Regresamos. Yo fui muy cercano porque era su asesor de imagen. Hasta que llegamos al año 70, en la que se ganó la elección y estuve muy cerca de él, muy cerca. Y lo conocí entonces, esa tremenda dimensión humana de Allende, de nuestro querido presidente. Yo quería saber entonces qué pensaban los chilenos de Allende. ¿Cuál era la memoria? Si su acto de morir luchando allí en La Moneda, ¿todavía lo recordaba o algo? Allende no recuerdo, no sé. Pero luego uno empieza a descubrir que en otras partes ya hay gente que se atrevió a hablar. Pasan los años y la herida no se cierra. Continuamos en Debate Público. Debate con nosotros los acontecimientos más importantes del país. Un análisis periodístico desde los medios públicos. Debate Público, martes, 21 horas. A fines de los años 70, el MIR decidió el retorno de sus militantes a Chile. Mi madre decidió retornar, pero no podía llevarme con ella, porque debía hacerlo clandestinamente. Me explicó que yo me quedaría en un proyecto de vida comunitaria, con muchos niños, al cuidado de padres sociales. Programación especial, Chile en nuestra mirada. El edificio de los chilenos. Martes, 22 horas. Es nuestro tercer y último bloque, así que última oportunidad para mandarnos preguntas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, porque es un tema sin duda fundamental para nuestro país. Rapidísimo entonces, para insistir mucho en cada una de las partes. Ya hablamos de los servicios de salud y la parte fundamental de lo que significa que los entes públicos federales tengan que prestar este servicio. Insistiendo un poco en lo legal, entonces, quienes estén presas tienen una nueva herramienta porque pueden decir, a pesar de que a mí me están juzgando por lo local, la federación lo está quitando de su código, entonces yo quiero que me tomen esto en cuenta. Digamos, eso es a lo que nos referíamos con los amparos. Digo, para solo precisarlo muchísimo, Carla, supongo que vuelve a caer en tu cancha, perdón, pero hay que abusar de que eres abogada. Digo, pensando en si conocemos a alguien en algún estado que justo esté en un procedimiento local, esta es otra herramienta, digamos, cuando hablamos de amparos, si eso existe, puedo yo presentar, digamos, una vía legal diciendo el Código Federal ya no lo contempla, entonces tú tienes que considerarme eso a mí, aunque mi procedimiento sea local, ¿correcto?
Más o menos. A ver, lo que da es una posibilidad. Ojo, no quiero también hablar en absolutos porque va a depender de qué etapa del proceso estás. No lo mismo alguien que está bajo investigación de la fiscalía, alguien que ya tiene una sentencia, por ejemplo, y ella habría que ser como muy cuidadosas en ver en qué etapa está cada caso. Ahora, no es tanto que en el amparo digas ya no es delito federal, entonces no me puedes sancionar, sino es la Corte ya dijo que es inconstitucional contemplar este delito y tu código local sigue contemplándolo. Entonces, justo cuando recibes un amparo contra leyes, es lo que decía al inicio, el juez te pone una burbujita. Es como una burbuja en la cual esa ley ya no puede entrar, entonces a ti no te afecta. A las otras personas sí tendrán que presentar un amparo. Es un poquito como cuando no todos los estados habían legalizado el matrimonio igualitario y las parejas se tenían que casar amparo por amparo, caso por caso. Es más o menos eso. Entonces, esto es un avance, no es un avance, porque justo lo que mencionaban es que entonces no es como se dijo. Una forma jurídica, pero metafórica de resumir los alcances de esta sentencia es como cuando empieza ya a hervir el agua del arroz. ¿Ya está listo? No está listo, pero quiere decir que ya estamos cerca, que ya está una etapa, una serie de pasos previos para que ya esté listo este arroz jurídico, por así decirlo. Ok, y ahora sí vamos a la parte de lo que decían, que legalización significa pues un paraguas mucho más amplio, ¿no? Generar políticas públicas para que sea posible, quitar el estigma. ¿Qué tanto nos falta para eso? Es decir, ¿qué tendría que pasar a partir de ahora? Ya no está en el Código Federal. Desde la Federación, justo, ¿qué política tendría que haber? Abastecimiento de medicamentos, me imagino, es una. Campañas de información. ¿Cómo se imaginan un México verde, pues, verdaderamente? Bueno, insisto en los códigos locales, ¿no? Claro. Hay que quitarlo de los códigos locales y que la prestación del servicio esté clara, pues, ¿no? Es decir, todavía en la Ciudad de México hay mucha gente que no sabe que es un derecho y que puede, etcétera, ¿no? Si me preguntas, el servicio se tendría que prestar en cualquier clínica, pues, ¿no? Que es un poco de las grandes ganancias de esta sentencia. Estatal, federal, privada. ¿A eso te refieres? Estatal, federal, privada, todas las clínicas deberían de poder prestar el servicio. En la Ciudad de México hay clínicas especializadas y esas han funcionado requete bien, pues, ¿no? Pero la verdad es que se debería de prestar el servicio en cualquier clínica siempre, pues, ¿no? Lo que decías hace rato. Habría que llegar a eso. Seguramente a nivel local vamos a tener que ir avanzando en legalizaciones hasta ciertas semanas, o sea, como prestación del servicio hasta ciertas semanas, etcétera. Seguramente van a seguir siendo los pasos lógicos. Y campañas informativas, sí. Ahora, desde mi experiencia me parece que luego las campañas informativas pues han estado muy en las manos de las organizaciones y poco en las manos de los gobiernos, pues, ¿no? Cuesta trabajo. Y creo que hay que hacer ahí una campaña mucho más grande. Y esperar los coletazos, pues, ¿no? Eso sí es importante. Una reacción. Claro, en el 2007, en contra de que en el avance. 2007 se avanza en la Ciudad de México increíble, además, ¿no? Un logro muy bien logrado. Y tiempito después, o sea, luego empezamos a ver que se protege la vida desde la menstruación en sabe cuántos estados, ¿me explicó? Y fue el coletazo, pues, ¿no? Y empezaron a haber mujeres presas por abortar, cuando si bien no estaba legalizado en ningún lado y estaba prohibido, no había mujeres en la cárcel necesariamente, o había muy pocas. Y empieza este coletazo tremendo, pues, ¿no? Entonces, yo estaría como muy pendiente de eso, pues, ¿no? De los posibles coletazos, porque quienes pagan son las mujeres que tienen menos acceso a los servicios, pues, ¿no? Sé que es una pregunta muy difícil, pero justo porque además leo los comentarios que nos llegan, que es un tema como justo muy difícil para mucha población mexicana todavía. Hay un tema religioso, hay un tema que pues mucha gente argumenta como moral, pues, pero hay mucho miedo, creo yo, o mucho estigma todavía. Sí. ¿Cómo respondemos a las personas a las que todavía les parece una barbaridad esto, no? Sí. O sea, ¿cómo quitamos todavía esta idea o cómo lo comunicarías tú? O sea, creo que falta que hablemos del tema y justo es a lo que nos dedicamos en el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, porque en Redefine México hemos lanzado muchísimas campañas justamente para sacar el aborto debajo del tema y decir qué es esto, esta cosa misteriosa que tenemos mil dudas y que nadie habla y que si te está pasando te sientes re mal porque no se lo puedes contar a nadie. Claro. Saquémoslo de abajo, pongámoslo aquí, veamos qué es, platiquémoslo. Tenemos, por ejemplo, un sitio web que se llama hablareschido.mx, donde se resuelven un montón de dudas, se da un montón de información.
Y también te da información de cómo puedes acompañar si tu amiga, si tu novio está pasando por una situación así, o sea, ¿qué le dices al respecto, no? Entonces, es muy importante hablar del tema porque en realidad tiene que ver con derechos humanos, con salud pública y con justicia social. Y que es un tema también súper, el aborto es un hecho muy común en la vida reproductiva de las personas. Cuando vas, de hecho, a hacer como cosas informativas a comunidad, y etcétera, a mí me tocó con personajes ir afuera a los mercados, y etcétera. Y la estrategia era siempre empezar a ver, seguro le ha pasado, o le ha pasado a usted que tiene una amiga que, o una prima, o una hija, o una hijada, no sé qué, y pues todas acompañamos, porque ¿qué haces, pues, no? O te tocó acompañar. Sí. Pero a todas nos ha tocado de alguna o de otra manera. Y la banda entiende, es decir, o sea, la gente lo tiene muy claro, en realidad. Y no tiene bronca con su relación con lo divino, ¿no? Católicas por el Derecho a Decidir tiene unos estudios súper interesantes de cómo la gente creyente no tiene bronca con abortar porque son cosas distintas, ¿me explico? No está en riesgo su relación con Dios. Okay. Hay grupos específicos de poder, ¿no? De ultraderecha, que agarran este tema como bandera, que generalmente son los señoros, ya sabemos, pues, ¿no? Bueno, pero sin duda funciona, pues es lo que digo, ¿no? Si hay un tema... Claro, pero es decir, sí se necesita mucha más como esta conversación pública, y a la hora que conversas tantito, o sea, si caes como en el panfleto es muy fácil. Es muy fácil que la gente diga, ay no, qué horrible. Pero en realidad empiezas tantito la conversación y como a todo mundo nos ha pasado y todo mundo hemos entendido, es decir, me acuerdo que un cura con el que me tocó charlar justamente el asunto me decía, pues es que llegan a confesión y yo sé que la señora ya tiene 3 hijos y sé que el marido le pega un día sí y el otro también. Y entonces ella llega y me dice, padre, ya no quiero tener otro hijo, etcétera. ¿Y qué le digo? Pues si no soy idiota. Pues sí, pero estoy hablando del párroco de la esquina, me explico, no del episcopado, sino del que él se fleta, pues, ¿no? Y eso básicamente es en realidad lo que pasa. O sea, gracias a las organizaciones, la verdad es que la conversación pública ha ido avanzando. Pero sí, es decir, como salir y hablar del tema, ¿no? Decía en alguna discusión, Carla, la ministra Piña, es que nadie lo ve mal si te violan, lo ven mal si decides, ¿no? O sea, si pues tuviste relaciones y entonces decides interrumpir el embarazo, sí tiene un estigma social. Entonces, ¿qué es lo que estamos castigando en realidad? Que las mujeres gocen, ¿no? Lo cual es terrible, o sea, poniéndolo, digamos, en esos términos, es verdad. Tendría que ser, pues, tendría que no tener estigma en cualquiera de los casos, ¿no? Pero sí sigue habiendo este asunto. Y creo que es muy sintomático justo eso. Y creo que también es muy importante hablarlo porque no hablarlo tiene consecuencias muy graves para la vida de las personas. Tan graves como que por este estigma y por estas ideas morales de unas cuantas personas en grupos de poder se penalice o se obstacule a alguien que te puede brindar un servicio y que esto se traduce en mortalidad materna, en tragedias, en discapacidades temporales o permanentes y que no afectan de manera igual a todas las personas. Si estás en un lugar más alejado de centros de salud o más cercano, también impacta de manera distinta. Y que al menos en la Ciudad de México hemos podido, como tenemos muchos datos al respecto, y tenemos una tasa de 0 muertes maternas en los servicios de salud pública por abortos voluntarios desde la despenalización. Entonces queremos esa tasa en todos los estados del país. Entonces ya no solo se trata de, uy, a mí me parece bien o mal, se trata de que este pensamiento en un puesto de poder tiene consecuencias graves para las personas. Cada quien puede decidir lo que quiera sobre su vida y tú puedes decidir hacerlo o no hacerlo, no hay ningún problema. Pero al momento de poner una política pública para todo un país, vas a afectar la vida de mujeres y de personas con capacidad de gestar. Tiene que ir acorde a la salud pública y a los derechos humanos. Sí, no, es súper importante lo que dices. Afecta a toda la sociedad y digo, poniéndolo en términos muy fríos, pero creo que también es importante, por ejemplo, lo económico, ¿no? Es el tema de muerte materna, pero también, digamos que entre mayor seas cuando decides, si es que lo decides, ser madre, la probabilidad de tener mayor ingreso porque justo tuviste chance de estudiar más, ¿no? Como que es una cadena virtuosa el poder decidir literalmente tu camino. Pues claro, con los elementos que tienes, pues, ¿no? Si no, tú interrumpes. Perdón, es que además creo que estoy diferida.
Poquitito. Perdón, no, yo nada más quería agregar como una reflexión para quienes nos escuchan. Me llama la atención que cuando se habla del derecho a la interrupción legal del embarazo, siempre se reconoce la protección progresiva del producto de la concepción, que eso ya había mencionado, que no es negar que no pueda ser un objeto de protección. O sea, objeto es un término jurídico, no estoy cosificando, sino, digamos, un elemento que el derecho reconoce como destinatario del derecho y una protección, pero que es progresiva. Pero que por el otro lado, cuando se habla de no despenalizar el aborto, es decir, la postura contraria, no reconocen esa protección progresiva a las niñas y adolescentes, ¿no? El impacto que puede tener en una niña un parto, ¿no? Que no es igual al de una mujer de 24 años, pero además tampoco se reconoce el tema de la voluntad, ¿no? Que no es lo mismo atravesar un parto deseado a uno no deseado. Entonces, en estos casos tenemos que recordar que el derecho no está para legislar lo que creemos que es ético, sino está para que se legisle lo que entendemos que es la mejor forma de convivir en sociedad para que cada quien viva y ejerza su vida conforme a su ética, que es distinto. Y en ese sentido, el aborto tendría que ser una opción sin que sea imposición, obviamente. De hecho, eso es otra cosa. Nadie está pidiendo la despenalización del aborto forzoso. Que es cuando te fuerzan a abortar. Creo que para entender estos debates tenemos que partir del hecho que no, sí, o sea, no se trata de si estamos de acuerdo o no, cada quien en lo particular, sino cómo hacemos para que las personas que están de acuerdo vivan su vida de esa manera y quienes no, pues también que vivan su vida de esa manera. Sí, y también en el entendido de que a nadie le sirva que haya una mujer en la cárcel por abortar. A nadie. Claro. No tiene ningún sentido que haya una mujer en la cárcel por abortar. Sí, ninguno. Y bueno, yo ni comparar un aborto con un homicidio, ¿no? O sea, con un homicidio calificado, con cierto, o sea... No, importante lo que dices, quien no quiere abortar, pues no aborte ya, ¿no? O sea, el tema, como que no hay ningún conflicto ahí para quienes moralmente representa un asunto. Digo, no hay ninguna diferencia si se despenaliza y legaliza. Nos quedan 4 minutitos, les leo rapidísimo algunos comentarios. Jessica Ramírez dice, para mí solo es aceptable en casos de violación, de que corra peligro la madre y el bebé cuando trae problemas graves de salud. Norma Sánchez dice, tema polémico, gracias por abordarlo. Sabina Flores, el aborto es un tema de salud pública, no de moral ni religión. Lupita Salmorán nos dice, felicito a las integrantes de la mesa por el tema del aborto, qué bueno que por fin nos respetan nuestro cuerpo y decisiones que tomemos. Bueno, muy sintomático que son puras mujeres también opinando. Supongo que está bien porque no útero, no opinión. Luego sí, mejor, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Tenemos un minutito para conclusiones. Digo, sé que hemos dicho una y otra vez que ahora lo que sigue es que se discuta localmente y quienes, digamos, tendrían la bolita son los congresos estatales. Pero ¿qué otro asunto a seguir? ¿Con qué nos dejan a manera de conclusión? 1:30, perdón, un segundito, solo déjenme confirmar con nuestra producción. 1:30, entonces olviden su minuto, 30 segundos de conclusiones, por favor. El movimiento por el aborto tiene décadas, no vamos a descansar hasta que sea una realidad para todas las personas. Y yo solo no me quiero ir sin reconocer como a Jire el haber metido este amparo y a todas las colectivas locales y activistas en todo el territorio que todos los días se esfuerzan con miedo, sin miedo, con muchísimos conocimientos, con mucha experiencia y que han hecho posible que el aborto sea una realidad para un montón de mujeres y personas en sus territorios y que vamos a seguir hasta el final. Muchas gracias, Cristina. 20 segunditos. Yo cerraría diciendo, no le sirve a nadie una mujer en la cárcel por abortar, no le sirve a nadie una mujer con 3 kilos de culpa por abortar. Eso no le sirve a nadie. Carla, ¿con qué nos dejas? La sentencia es histórica, no solo por el tema del aborto, sino en general por el alcance de la protección a los derechos que da. Es una sentencia que va a estar para discutir por décadas en facultades de Derecho. Y también mi reconocimiento a Jire por toda su labor y recordar que hay otros amparos de Jire contra códigos locales que están en camino. Así que creo que vamos a ver las repercusiones de esa sentencia pronto. Pues ojalá que así sea. Carla Escoffier, Cristina Santana, Ana Francis Moore, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a quienes hacen posible este programa y por supuesto nuestra audiencia. Nos quedamos con la respuesta de la encuesta que le hicimos el día de hoy. ¿Crees que tras el fallo de la Suprema Corte todos los estados deberían despenalizar el aborto en su ley local? 78% de la gente dijo que sí, 8% que no y 8% que depende del caso. Muchísimas gracias y hasta la siguiente polémica en redes.
continuación, programación especial. Chile en nuestra mirada. Clasificación B15. Una de las nietas de Salvador Allende va en busca de una figura clave para entender el Chile del siglo XX. Su abuelo, que fue traicionado por una sublevación militar con apoyo del gobierno de Estados Unidos y cuya familia sufrió la destrucción y saña buscando infructuosamente arrancarlos de la historia chilena. En América Latina, México y Cuba abrieron sus puertas a los exiliados y han mantenido su solidaridad con el pueblo chileno. Podría reconstruirse una vida desde las memorias lejanas de familiares, amigos y cercanos colaboradores. Allende, mi abuelo Allende, de Marcia Tambuti Allende, de 2015, cuenta el reencuentro de la directora con los suyos en Chile y abre dolorosos recuerdos de aquel fatídico 11 de septiembre de 1973 que le cambió el destino a un pueblo y marcó a los deudos del presidente. Para algunos de ellos, el tiempo hizo urgente